Buenas tardes. Yo creo que como católicos tenemos que tener un cierto conocimiento de la historia de la Iglesia y no nos vayamos por el tema de la Inquisición o el tema de las cruzadas, porque son temas muy controversiales y aparte fueron épocas oscuras de la Iglesia y nos pueden llevar a una crisis de fe. Y pues tampoco somos historiadores o tenemos estudios académicos, pero sí tenemos que tener un cierto conocimiento sobre la historia de la Iglesia en los primeros siglos. Todo comienza en el Concilio de Nicea en el año 325, cuando se definió el tema de la Trinidad, que decía que el Hijo es de la misma substancia del Padre, y se hizo una cláusula que se llamó el filioque, que significa y del Hijo, la cual decía que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y pues esto no lo aceptó la Iglesia de Oriente, porque recordemos que en el siglo III, cuando Constantino llega al poder del Imperio Romano, divide el imperio en Oriente y Occidente. En Oriente era el Imperio Bizantino, con capital en Constantinopla, y en Occidente era Roma. Y pues estas cuestiones no las aceptó Oriente. Y pues después en el año 431, en el concilio de Calcedonia, cuando se dictamina que Roma tiene la máxima autoridad en todas las iglesias, Oriente no lo acepta y empiezan ahí con los conflictos, con muchos conflictos políticos y doctrinales, como por ejemplo el filioque que surgió en el concilio de Nicea o el celibato en los sacerdotes, pero el más importante era que no aceptaban la autoridad de Roma. Y pues fue hasta el año 1054 cuando explota el asunto y es de la ruptura oficial de la iglesia de Roma y la iglesia de Constantinopla. Y allí ocurre el gran cisma de Oriente. Y pues ellos, la iglesia de Oriente, tenía ya su propio líder, que fue el patriarca de Constantinopla, pero no era la máxima autoridad, ya que tenían otras jurisdicciones. Por ejemplo, había iglesia ortodoxa rusa o iglesia ortodoxa en Grecia, y cada jurisdicción tenía su líder, o sea, su propio patriarca. Y el más importante, que era el patriarca de Constantinopla, pero no era la máxima autoridad. Esa fue la separación hasta hoy en día de la iglesia oriental y la iglesia de Occidente. Después hubo otro cisma o otra separación en la iglesia de Occidente, cuando los reinos empezaron a tener conflictos con el clero, con el papado, cuando estuvo el Papa Bonifacio VIII, que empezó a tener conflictos con el rey de Francia, Felipe IV. No fue hasta el año 1309 cuando queda el Papa Clemente V, que él pasa la sede de Roma a Aviñón, que es el imperio de Nápoles. Y después hasta el Papa Gregorio VI, que antes de morir regresa a la sede de Aviñón, a Roma, en el año 1378. Después la iglesia decide seleccionar a otro papa que tuviera la nacionalidad italiana o que residiera en Roma, y eligieron al papa Urbano VI, pero los reinos y los imperios que apoyaban a Aviñón no lo aceptaron y reeligieron al papa Clemente VII. Entonces en esa época había dos papas, uno que residía en Aviñón y otro en Roma. Después quisieron sacar un tercer papa para solucionar los conflictos,
pero no lo lograron, sino ya fue hasta el año 1431 en el Concilio de Constanza, cuando la iglesia se reúne bajo la autoridad de un solo papa, el cual fue Martín V. Ahí prácticamente fue cuando se acaba el cisma en Occidente. Ahí está algo de la historia de la iglesia y los conflictos que tuvieron, que tenemos que saber para crecer en nuestra fe y para conocer nuestra iglesia y lo que ha ocurrido a lo largo de los siglos. Espero les sirva de algo para que crezcan como cristianos y les sirva como edificación para ir conociendo cada vez nuestra iglesia santa, católica y apostólica romana y su historia. Gracias.